como nos propusimos estar profundizando en este tema tan importante que es la oración y que a su vez tanto le cuesta a los creyentes, tanto nos cuesta a veces orar, ¿no? Por un montón de circunstancias. Entonces vemos que es un tema muy importante en la vida del cristiano, tan importante que el Señor Cristo nos habla acerca de esto, de cómo orar, nos deja ver en su palabra cómo los hombres desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde la historia, se dirigían a Dios en oración. Nos deja ver y queda escrito en la palabra de Dios para saber cómo debemos hacerlo. Pero recordemos, hermanos, las oraciones que ellos elevaron en un tiempo específico fue para ellos, para ese tiempo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí a veces queremos orar como oró Moisés, orar como oró Abraham. Es un ejemplo que tenemos de cómo hacerlo, de cómo derramar nuestro corazón delante de Dios. Pero no son oraciones mágicas, que si las repetimos tal cual están en la palabra, se va a cumplir, ¿sí? Entonces es importante ver eso y también lo que más, al ver esto también lo más precioso y lo que más alienta nuestra vida es que el Señor Jesucristo hoy, en esta misma hora, Él está intercediendo por nosotros. Amén. Él intercede por nosotros. Imagínense, nosotros vinimos a cantar, aún cuando estábamos descansando, aún ahora escuchando la palabra, Él intercede delante del Padre por nosotros, por sus hijos. Y esto nos tiene que dar una paz, nos tiene que dar un consuelo y nos tiene que también dar un ejemplo que Él es el que está intercediendo. Dice Hebreos 7:25. Lo pueden buscar ahí en la palabra de Dios, Hebreos 7:25. Yo lo voy a leer en una versión que me gustó mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Solamente ese texto, nada más busqué en esa traducción. Dice Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre, o completamente, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y ahí está nuestro Señor, hoy, en esta misma hora, en este mismo minuto, intercediendo por nosotros delante del Padre. Es algo que es precioso. Entonces, quiero proponerme en esta hora poder presentar la oración, como dice la palabra del Señor, con los ejemplos, y también viendo muchos aportes de escritores que ya dejaron trazada una línea sobre este tema. Bueno, tengo varios autores, está John Bunyan, Edward Pons, el puritano William Gurnall, que está muy bien explicado este tema por el pastor Sugel Michelén. Como no está traducido, tiene un libro que se llama La armadura completa, o algo así, ¿no? La armadura completa, y no está traducido al castellano. Entonces, por la gracia del Señor, el pastor Sugel Michelén pudo estar dando una serie de charlas acerca de la oración y usaba mucho a este autor y bueno, lo tradujo, ¿no? Para poder estar exponiendo los escritos de él. También John MacArthur, John Piper, Richard Baxter, voy a citar mucho a Spurgeon también, que habla de este tema, Martin Lloyd Jones. Fíjense, hermanos, que transitamos o caminamos por lugares donde ya otros transitaron y con sus escritos nos han dejado, hemos sido bendecidos, ¿no? Entonces tenemos que mirar el cristianismo bíblico histórico. Por eso siempre en cada tema es bueno mirar el cristianismo bíblico histórico. ¿Qué pensaron nuestros padres de esto que hoy nos proponemos hablar y traerlo a nuestro tiempo? Una de las cosas que decía el pastor Sugel Michelén, decía que, y esto creo que es algo que lo podemos entender, ¿no? Decía, antes se levantaban por ahí a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a orar, pero se acostaban a las 7 de la tarde del día anterior, porque no había luz. No había luz eléctrica como hoy tenemos. Y a veces hoy para nosotros eso es un beneficio, pero a su vez también
es un beneficio que a veces nos perjudica, porque no sabemos utilizarlo sabiamente. Y entonces, como hay luz las 24 horas del día, estamos despiertos hasta las 2, 3 de la mañana. Inclusive a veces nos pasa que tenemos el acceso a internet también las 24 horas y viendo este material, yo me he quedado hasta las 2 de la mañana. Y al otro día levantarme temprano para orar era costoso, ¿no? Y esto me llevó también a estar meditando esto. A ver, es una bendición poder tener la energía, pero también es una responsabilidad como yo utilizo mi tiempo, ¿no? Y es importante saber que nosotros tenemos que estar orando y cada minuto de nuestra vida cuenta, cada segundo, lo que hacemos cuenta para que nosotros podamos estar aprovechando este tiempo. Entonces, nosotros necesitamos saber que necesitamos la oración, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, si a nosotros nos quitaran la palabra de Dios, nos metieran en una cárcel y no tenemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a tener? La oración. Vamos a tener el acceder a Dios, acceder al trono de la gracia. Pero si no tenemos atesorada la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder orar las promesas del Señor? ¿Cómo vamos a poder conocer lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo orar? Y no solamente eso, lo que Dios promete para mi vida. Entonces es necesario tener esto en claro. Es necesario conocer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a adorar al Señor, a orar como dice la palabra del Señor. Lo necesitamos con toda nuestra fuerza. Si la balanza se inclina hacia un lado, si la mesa le falta una pata, se va a caer. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios y me lleno solo del conocimiento y dejo el orar, mi comunión con Dios, mi dependencia de Dios, inclusive mirar la palabra de Dios y decir, Señor, tengo que orar porque esto no lo entiendo. Si pierdo eso, se va a inclinar la mesa hacia un lado y voy a perder la pata de la oración y se va a caer. Vamos a estar desbalanceados. Entonces tenemos que ser balanceados. Como dice John MacArthur, tener una dieta equilibrada de la palabra de Dios nos lleva a tener también un anhelo por la oración y nos lleva a orar fervientemente al Señor. Entonces, vamos a encarar este tema con esto en mente y saber que necesitamos estar conociendo al Señor. Y es importante reconocer, hermanos, que nosotros estamos en una batalla. ¿En una batalla contra quién? Contra Satanás, contra el diablo, contra nuestro enemigo. Él quiere estar tendiéndonos trampas constantemente. Por eso tenemos que estar alerta. Y quiera el Señor, como diría Spurgeon, si alguno piensa que simplemente ora porque es un deber, y es un deber hacerlo, la oración, pero simplemente se queda en ese deber, dice él, quiera que vean la oración como algo tan poderoso y como algo que tanto necesitamos, y que yo los pueda izar de ese estado de bajeza para llevarlos a un estado de gracia y pensar que la oración la necesitamos como nuestra vida misma. Necesitamos acudir a Dios, necesitamos acudir al Rey de Reyes. Recordemos que cuando oramos no es algo que estamos haciendo mecánicamente. Lo que estamos haciendo es presentarnos delante del Padre, delante del Rey. Imagínense que ustedes, al abrir sus bocas todos los días, el Rey está enfrente suyo y ustedes se van a inclinar hacia Él. Y ustedes con un corazón le van a estar exponiendo al Rey. Pero este Rey soberano ya sabe todo lo que hay en su corazón. Pero Él desea escucharnos. Él desea estar escuchándonos. Entonces, no debemos dejar de velar y orar. Voy a ir a Lucas capítulo 18. Les digo, hermanos, que hay un montón de pasajes, por eso la necesidad de estar haciendo una hojita extra para que lo puedan ver en sus casas.
y yo poder centrarme en lo principal. En Lucas 18 dice 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a encontrar siempre en la palabra del Señor que Dios nos lleva a velar y orar. ¿Cuál es la diferencia entre velar y orar? Una es estar atentos, estar vigilantes, ¿no? Cuando estamos cuidando una casa que no entre un ladrón y nos dicen por ahí, este barrio, cuidado, está lleno de ladrones, tenés que tener cuidado. Nosotros vamos a poner todo el empeño en estar vigilantes, vigilando esa casa. Vamos a estar velando, vamos a estar mirando, estar atentos, vamos a tomar todas las medidas de precaución necesarias para que no nos asalten y nos lleven cosas importantes. Satanás está al acecho buscando a ver quién deja algo abierto. Una ventana abierta, una puerta, inclusive él querrá hacer un boquete a la fuerza tal vez. Pero si nosotros estamos velando, vamos a poder ver a nuestro enemigo y vamos a poder atacarlo efectivamente y orar al Padre para que Él nos esté protegiendo. Entonces, hermanos, necesitamos estar velando y orando. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice Jesús? Siempre. Fíjense que dice sobre la necesidad de orar siempre. Hermanos, esto es un deber, pero a su vez es una necesidad. ¿Cuántos tenemos necesidad de tomar agua? Todos, como yo ahora, voy a tomar agua. Era para ejemplo, hermano. Nada, tenía sed. ¿Cuántos tenemos la necesidad de comer? Todos. ¿Cuántos tenemos la necesidad de orar? Todos. Por lo menos todos los hijos del Señor. Es una necesidad. La necesidad de orar siempre. Tenemos que estar pensando esto, que en nuestro Señor también vio esa necesidad en su vida misma. El Señor Jesús vio esa necesidad en su vida misma. Dios mismo, encarnado, el Hijo de Dios, con todo su poder, su gloria, como veíamos con los hombres la vez pasada, 100% Dios, 100% hombre, necesitaba él orar. Y hermanos, no vamos a ver todos los puntos, pero busquen en los evangelios y márquenlo con un lapicito todas las veces que el Señor iba a solas a orar. Y lo más sorprendente, hermanos, que es algo precioso que nos deja el Señor Jesús. No solamente Él quería orar solo, Él le gustaba orar acompañado. Como diciéndole cuando le dijo a los discípulos que lo acompañen a orar. Hacer eso tan hermoso delante de Dios. Porque había una necesidad. Había una necesidad. Y quiero comenzar con una frase de Baxter, de las obras prácticas, que es otro volumen, son como 8 volúmenes que no está traducido, algunas partes sí, otras no. Y voy a hablar un pedacito de lo que está traducido de Richard Baxter. Dice: trabajad duro con vuestro corazón para manteneros en un marco reverente, serio y ferviente, y no toleréis el descuido y la frialdad, de modo que la oración se convierta en una labor de labios para afuera y en una formalidad sin vida, donde el corazón no tiene sentido, aunque la voz sea fervorosa. Si no se vigila cuidadosamente y se le anima a menudo, el corazón se vuelve con toda facilidad dado a la costumbre, perezoso e hipócrita. Hermanos, Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: no sean como los hipócritas? Y esto, ahora no vamos a estar viendo los obstáculos de la oración. Vamos a ver si podemos separar la oración en 2 puntos, por lo menos hoy y el domingo que viene. Y lo primero que hoy vamos a ver es cómo orar, cómo estar orando delante de Dios, qué significa la oración delante del Señor. Y el domingo que viene tal vez veamos un poco más profundo los obstáculos que hay a la oración, que el cristiano tiene en la oración, y aún acerca de que alguno puede estar orando hipócritamente. Pero, y esto lo voy a recalcar, aunque tal vez el domingo que viene también se pueda ver, se puede estar orando, orar hipócritamente. Pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos en cuenta que tenemos que hacer esta labor. Nosotros
Por ahí podemos decir, ¿para qué voy a orar si yo estoy mal delante de Dios? ¿Voy a ser un hipócrita? Bien, el deber nuestro es orar delante de Dios. Pero no orar como un hipócrita, sino ir delante de Dios y reconocer mi pecado, reconocer cuál es mi falla, reconocer qué es lo que yo estoy fallando delante de Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que atacar el problema. Hay que atacar cuál es el problema. Daba un ejemplo el pastor Suger Mitchell, decía acerca de Moisés. Cuando ve que está ese egipcio está maltratando al israelita, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio, vivió el israelita. Ahora, hermanos, matemos al egipcio y dejemos vivo al israelita. Matemos el pecado, pero tengamos en cuenta que la oración es necesaria y no le podemos matar a la oración. No, y esto lo podemos llevar a nuestra vida de comunión también dentro de la iglesia. No voy a la iglesia o a congregarme con los hermanos porque me siento mal o porque no estoy bien. No, matemos al egipcio, matemos el problema y dejemos vivo lo que realmente nosotros necesitamos. El orar, el congregarnos, el leer la palabra de Dios. Y hermanos, también está la otra parte, que podemos hacer todas estas cosas hipócritamente. Jactarnos de que tengo una buena oratoria, de que sé cómo orar, sé específicamente, cuidadosamente las palabras, pero mi corazón está lejos de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas. La oración es una marca distintiva de todo creyente. Todo verdadero creyente ora porque eso es parte integral de su nueva naturaleza. Hechos 9:11. Vamos a ver. Hechos capítulo 9, versículo 11. Y hay un hombre ahí orando. ¿Se acuerdan la escena? Pablo se convierte y el Señor le habla a Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Una de las principales cosas que le pasa al cristiano es que él ora. Él conoce a Cristo y él tiene la necesidad de orar. Él tiene que orar. Él tiene que dirigirse a Dios en oración. Por eso es importante saber que es una marca distintiva de todo creyente. Ahora, ¿podríamos decir que aquel que no ora no es un creyente? Y si no hay un deseo en hacerlo, si no quiero estar orando, sería muy apresurado tal vez juzgar de esa forma rápidamente. Pero vemos que el creyente tiene la necesidad de orar. Hermanos, tenemos que saber que hay momentos que tal vez nos cuesta orar. Hay momentos que a veces, en el momento de la oración, es un momento donde hay mucha fricción de lucha. Donde recordemos que estamos acudiendo a Dios y Satanás no va a querer que nosotros acudamos a Dios. Donde siempre va a estar ahí el acusador. Y es una lucha estar orando. Con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestras emociones, sentimientos. Tenemos que llevar todo delante de Dios. Ya la oración es una lucha desde el momento que nos tenemos que levantar para hacerla. Por el cansancio, por el tiempo. Es una lucha. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos orar. Como nos cuesta, no queremos hacerlo. Y no podemos pensar de esa forma, tenemos que hacerlo. Y cuando oramos estamos sometiendo nuestra carne y nuestro cuerpo al Señor. Lo estamos poniendo que se esté sujetando, que lo estamos doblegando a que estemos orando. Ahora voy a orar. Con mi cansancio, con mi debilidad. Hermanos, veamos los ejemplos de los hermanos que hoy sufren prisiones por el Evangelio. Oran a pesar de sus azotes, oran a pesar de su falta de estar bien dormidos, bien alimentados. Claman al Señor en oración.
Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos todo. Tenemos tiempo para descansar, para comer, tenemos un techo, tenemos abrigo. Podemos estar orando de una forma tan libre. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que es algo que tenemos que hacer. Y creo que este punto sobre la oración y aplicación práctica, como nos lleva mucho tiempo, y que no se pierda nada en el camino de esto que estamos hablando. Fíjense, hermanos, que dije una labor, ¿no? Es una labor. Ahora, sería bueno que en esta labor nosotros podamos alentarnos a la oración. Con esto que se van a llevar a sus casas, las hojitas, que puedan meditarlo, que a su vez también podamos comunicarnos entre semana, a ver cómo vamos en esta labor. Que nos alentemos, que nos juntemos a orar. O sea, ¿saben que estamos orando ahora los domingos a la mañana? Venimos a las 9 de la mañana, oramos. Hoy tuvimos un lindo tiempo de oración, fueron llegando hermanos, también estuvieron orando, lo vamos a seguir haciendo. Pero esto no quiere decir que al quitar el día miércoles no tenemos que orar más. No, se tiene que intensificar la oración. Tenemos que intensificar el tiempo de oración, juntos como iglesia, pero a su vez en lo personal. Porque acá como iglesia son oraciones muy resumidas, muy cortas, cosas específicas. Pero nuestra vida devocional es una vida intensa de oración, donde derramamos nuestro corazón delante de Dios, delante del Rey. Y verán que les dije que es una labor, y yo busqué la definición de labor. Y dice que es una acción o efecto de trabajar. Una acción o un efecto de trabajar. Trabajo o actividad que una persona lleva a cabo. Y creo que esta es la dirección que queremos que tome la oración. Verla como un trabajo. Ahora, ¿cuántos van a trabajar y no les cuesta ir a trabajar? A todos nos cuesta ir a trabajar. Todos, cuando vamos a trabajar, es un esfuerzo. Hermanos, por cerca de 4 años yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a un trabajo que tenía que entrar a las 5 de la mañana. Y a veces me levantaba a 3:30 de la mañana para que me pasen a buscar a las 4:20 y para estar a las 5 a trabajar. Era un trabajo. ¿Cuánto me duró? 4 años. La plata que gané, ¿dónde está? Ya está, se gastó. ¿Cuál es la labor que tiene el cristiano que hacer? Trabajar en la oración, ir delante de Dios, orar, pero no por una paga que perece, sino que una que va a permanecer para vida eterna. Entonces, ¿con cuánta más gozo, con cuánto más deseo yo tengo que estar sacrificándome horarios para orar delante de Dios? Miren, yo me acuerdo que me acostaba a las 10 de la noche. Cuando me acostaba a las 10 de la noche, yo digo, bueno, podía dormir 11, 12, 1, 2, 4, 5 horitas. Y descansaba bastante bien. Pero nunca podía dormirme a las 11 de la noche o a las 12, porque a las 3:30 yo me tenía que levantar, porque tenía que ir a trabajar. ¿Cuánto más esforzarnos por nuestro Señor? Por esto que Él nos dijo, estén orando, velando todo el tiempo. Si yo esto lo aplico para mi vida porque me pasó a mí, y yo me decía, si yo pude hacer por 4 años eso, acostarme a las 10 de la mañana, apagar el televisor, no estar en la computadora, no ir a tal lado para acostarme porque al otro día me tenía que levantar y tener una cita con mi trabajo, ¿cómo no lo voy a hacer para el Señor? Y realmente, hermanos, me dejó una lección. No tengo excusa. No tengo excusa delante de Dios. Me puedo levantar temprano a la mañana para orar. Para estar orando. Si creo que no lo puedo hacer, si creo que bueno, es muy difícil, me vuelve a recordar el Señor las veces que yo hacía eso para ir a trabajar.
Y entonces me ayuda a estar poniendo en sujeción mi cuerpo a Él y poder estar descansando y levantándome. No le digo que me levanto a las 3:30 de la mañana, le estaría mintiendo, pero sí por lo menos a las 6 de la mañana o 7 trato de estar despierto para orar. Pero tiene que haber una rutina. No querramos decir, si nos acostamos a las 2 de la mañana, no pretendamos que nos vamos a levantar a las 6. No vamos a haber descansado bien y el cuerpo no va a poder. Pero sí, hermanos, seamos conscientes que es una labor. Por eso no quiero que tengamos esto en cuenta, que es una labor, es un trabajo, es una tarea que vamos a tener nosotros desde que Cristo nos llamó hasta que estemos con Él en gloria. Y ahí vamos a tener un reposo eterno. En Marcos 11:24, Marcos 11:24 dice, lo voy a leer en la versión de las Américas. Por eso os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Fíjense bien qué es lo que dice. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, Dios, ¿qué me está diciendo que ore? Señor, salva a todo el mundo. No, tengo personas específicas que orar. Hay nombres que orar. Ahora, tengo que orar con nombre, no general. Señor, te pido por mi vida espiritual. Señor, mi vida espiritual, que tú me guíes. ¿Qué significa mi vida espiritual? Y que Él me guíe. Señor, ayúdame porque no puedo estar orando la palabra del Señor. Señor, necesito orar tu palabra, necesito leer tu palabra, necesito estudiarla. Señor, estoy luchando con este pecado. Nombrar el pecado delante de Dios, aunque Dios lo conoce, pero seamos sinceros delante de Dios. Decía Spurgeon, lo cito como él predicaba: oh mi amigo, si tú te presentaras delante de la reina y ésta te dijera ¿por qué motivo vienes a mí? Y tú le dijeras todavía no encuentro motivo, ¿cómo te recibiría ella? Entonces él lleva esto a una aplicación. Presentémonos delante del Padre con un justificativo y con una razón. Padre, vengo ante tu trono porque necesito esto. Tengo esta petición, tengo este deseo. Y presentémonos con cosas específicas. Ahora, fíjense que dice todas las cosas. Esto quiere decir que a Dios le interesa todo lo que nos pase. Todo, hermanos, todo lo que nos pase. A Dios le interesa todas las cosas. Por eso el Señor está interesado por nosotros, por sus hijos, y Él quiere que oremos y que pidamos. Ahora dice, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y hermanos, se han escrito tantas herejías con este texto que son innombrables. Y una de esas las recordábamos la vez pasada con Pepe, ¿cómo es de Corea? Chonmichon. La cuarta dimensión. Orar en el sentido de la cuarta dimensión. Orar sabiendo que yo tengo lo que ya pedí. Y visualizar. Y hermanos, no es lo que la palabra de Dios nos está llevando. Porque comenzamos a caer en un peligroso estado, en una peligrosa cuerda floja, donde hay un precipicio que vamos a caer y vamos a dar muchos golpes. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ir a lo trascendental y a viajar en el tiempo. Y fíjense que yo decía que él anhelaba una bicicleta color, no me acuerdo si era amarilla, roja, no me acuerdo. Y él dice que se veía pedaleando en la bicicleta y hacía como que pedaleábamos. Hermanos, el Señor es un Dios que Él tiene una lógica. Dios mismo, Dios hace las cosas coherentemente. Y a veces hemos creído que Dios, no, yo oro para que Dios me dé un auto.
tuyo. Hermanos, Dios no nos va a dar algo si Él nos conoce. Yo lamentablemente he visto muchos hacer eso, hermanos que hacían eso y tenían una vida económica desastrosa, con deudas, con créditos sin pagar. Entonces, Dios, ¿cómo va a dar algo si nosotros no somos fieles a Él? ¿Cómo Dios nos va a dar? Dios no es incoherente. Dios hace las cosas sabiamente. Por eso Él nos lleva a estar viendo cómo es Él. Ahora, por eso es tan importante, hermanos, y esto quiero subrayarlo, tan importante orar al Señor, pero es tan importante conocer a Dios. Conocerlo, cómo Él piensa, qué es lo que Él hace, qué nos prometió, qué nos va a dar y qué no nos va a dar. Es importante conocer a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra del Señor. Por eso a veces escuchamos tantas aberraciones, a veces en declarar, en tomar y en poseer, porque no conocen a Dios. No conocen al Señor. Y hermanos, necesitamos estar conociendo a Dios. Y una de las cosas que citaba Spurgeon, y dice que nosotros debemos observar cómo los apóstoles caminaron en esa fe, creyeron en las promesas del Señor Jesucristo. Y es un tema también muy importante, casi como un médico diagnostica una enfermedad muy grave y severa, casi mortal diría, notar que no hay un disfrute en la oración. Entonces saber que yo oro y tiene que haber un disfrute en orar. Saber que es un momento precioso para orar. ¿Cuánto tiempo hace que no anhelamos estar corriendo al lugar donde nos reunimos con el Señor? Sea en una habitación, en un baño encerrada la puerta, en un momento solo, orar al Señor. Hermanos, tiene que ser un disfrute el orar y tiene que haber un placer en la oración. Vamos a ver también las luchas que hay en la oración, pero también tiene que ser un gozo el orar. Estar delante de Dios y decir, oh Padre, cuánto anhelaba este tiempo contigo. Comenzar con esas palabras y ver, y está el Señor ahí escuchándonos. Dice Spurgeon, ¿acaso no debemos lamentar algunas veces que el carruaje pierda sus ruedas y nos conduzca pesadamente a lo largo de nuestras súplicas? Le dedicamos el tiempo programado, pero volvemos a ponernos de pie, sin alivio, como un hombre que ha estado acostado en su cama, pero que no ha dormido lo suficiente como para recuperar plenamente sus fuerzas. Pasa eso con la oración. A veces vamos, acudimos a Él y nos levantamos, como dice Spurgeon, como ese hombre que se ha acostado a dormir, pero se levanta cansado porque parece que no durmió nada. Disfrutemos en la oración, dejemos al Señor que Él obre y levantémonos confiados en que Él nos escuchó y en que Él va a atender las súplicas de sus hijos. Hermanos, el Señor nos escucha. Él escucha a sus hijos que claman a Él día y noche. No debemos presentar nuestras necesidades sabiendo que Él las cubrirá. Ora al Señor Dios Todopoderoso, creyendo que nos responderá, y al levantarnos de la oración con esa convicción nos dará paz a nuestras conciencias y descanso a nuestra mente. Y hermanos, es importante saber que hay luchas en ese momento. Todo creyente genuino sabe que pasa por decaimiento espiritual. Y a veces hay luchas en la oración. Pero debemos continuar orando. Debemos continuar orando. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a trabajar cansados? Uy, estoy re cansado, no dormí nada. Tengo que ir igual a trabajar. ¿Fuimos a trabajar o llamamos? Mirá, hoy estoy cansado, me quedé mirando películas hasta las 5 de la mañana, no voy a ir a trabajar hoy, Chao. ¿Qué va a pasar? Al otro día, mínimo telegrama, despido. Me despidieron, ¿qué pasó? Es lógico. Descuidamos la labor que teníamos que hacer. Hermanos, orar es una labor tan importante
importante, más importante que nuestro trabajo. Por eso tenemos que tener esa conciencia. Tenemos que saber que tenemos que estar orando. Y si yo me acosté tarde, y si me tengo que levantar temprano para orar porque yo tengo un compromiso con Dios, lo voy a tener que hacer. Después arreglaré mi día, dormiré una siesta y a la noche me acostaré a las 8 de la noche. Pero hermanos, no descuidemos esto tan importante que es la oración. Es tan importante, hermanos. Y una de las cosas, ahora sí que quiero entrar en el punto de Efesios capítulo 6. Este tiempito que nos queda, Efesios 6 del 10 al 20. Y vamos a ver en estos puntos cómo Dios desea que estemos orando, que seamos ordenados al orar. La oración es un deber impuesto sobre los hijos de Dios. Tengámonos en claro eso, por lo tanto debemos ocuparnos en este deber, en esa labor, cuando lo deseemos y cuando no lo deseemos. Así que vamos a estar viendo algunos puntos que habla acerca de la variedad de la oración, el poder de la oración, la frecuencia, todos tomados de Efesios 6, en realidad Efesios 6, 18, pero vamos a leer Efesios 6 del 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Vamos a orar, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos guíes en este texto principal, Señor, que vamos a exponer. Señor, te pedimos que traigas luz a nuestra mente, Señor, que veamos lo que dice tu palabra, que saquemos preciosamente, Señor, las verdades que hay en ella, y, Señor, no solamente que hoy las aprendamos, sino que las apliquemos a nuestra vida, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que acá Pablo en Efesios 6, 18 dijo que debemos orar con toda, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Toda oración. Entonces, toda se refiere a toda clase de oraciones. Incluye tanto peticiones generales como específicas. Entonces, esto es importante reconocer. Necesitamos estar orando todo el tiempo y estar orando generalmente y estar orando específicamente. Si yo oro generalmente y dejo lo específico, no voy a estar siendo sincero delante de Dios. Tengo que ir delante de Dios con oraciones específicas, ya que Él nos conoce. Y hay distintas maneras de orar también. Y una de las cosas que dice acá el texto es que debemos hacerlo en todo tiempo, velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que usa la palabra velar, perseverancia, súplica.
Y para que a ustedes a veces les quede cómo Dios quiere que oremos, ahí en su Biblia esas palabras las pueden subrayar, porque son principales esas palabras, ¿no? Estar orando, estar velando, perseverando, perseverancia y súplica. Entonces necesitamos tener en cuenta esto, ¿no? Y estar orando en todo tiempo, tratando de hacerlo de diferentes formas. Hermanos, no todo el tiempo vamos a estar en una posición orando. Tal vez estemos en el secreto cuando estamos orando con el Señor. Tal vez a alguno le guste arrodillarse. Y capaz que está una hora arrodillado. Y no digo que eso es malo. Uno busca su posición, sentado, parado. Hay que orar en todo tiempo. Cuando salgo a hacer las compras, cuando voy camino al trabajo, en el trabajo, cuando vamos en la calle, también ir orando al Señor. Pero no encerremos esto a un momento que es importante, les digo, es importante tener un tiempo en el cual estoy delante del Señor a solas. Creo que es el momento más importante del día también. Pero necesito estar orando todo el tiempo. ¿No les ha pasado ir caminando por la calle en una situación desagradable y acudir a Dios en oración? Oh Señor, mirá cómo está esta persona, mirá Señor lo que hizo, qué engaño Señor. Y nos lleva a orar, sin darnos cuenta estamos orando al Señor. Y eso es lo que Pablo también nos quiere decir acá, estar orando todo el tiempo, estar orando, estar viendo lo que el Señor, la necesidad que hay también de lo que nos rodea y estar exponiéndolo delante de Dios. Por eso podemos orar en público, podemos orar en privado, hay diferentes formas de orar. Podemos orar en voz alta, podemos orar en voz baja, podemos orar, como quien dice, para adentro, o sea, en silencio. Veamos la palabra de Dios, todas las personas que oraban. ¿Se acuerdan la que estaba orando? Creo que era Sara, ¿no? La que oraba bajo, y Ana. Y se acerca el sacerdote y se pensaba que estaba borracha, ¿no? Pero ella estaba musitando una oración y estaba clamando al Señor por algo. Estaba clamando al Señor, estaba orando al Señor. Entonces, tener en cuenta en este punto de estar orando todo el tiempo. La oración puede estar preparada de antemano o ser espontánea. Y es posible hacer oraciones de peticiones, de acciones de gracia, de confesión y de alabanza. Podemos estar de rodillas, de pie, levantando nuestras manos, acostados. No hay ninguna situación en la que no podamos orar, dice John MacArthur en un libro de la oración. Hermanos, ¿con qué frecuencia tenemos que orar? Según lo que leímos acá en la palabra de Dios. Todo el tiempo. Pero vemos, Jesús nos dice que debemos estar orando siempre. ¿Vieron a Jesús estar orando en su ministerio siempre? No, había momentos que Él estaba haciendo cosas. Caminando, enseñando, estaba obvio comiendo, durmiendo. Pero el Señor les quería dejar esa necesidad de estar en constante oración y velando a sus discípulos, porque es lo que ellos tenían que hacer y es lo que Él hacía con el Padre. Tener esa disposición a cada momento, tener esa disposición todo el tiempo. Hermanos, no es que nosotros vivimos un cristianismo con distintos sacos. Hoy me pongo el saco de cristiano de la iglesia. Voy a la iglesia. Me lo saco. Hoy me pongo el saco de orar. Oro. Me lo saco. Hoy me pongo el saco de mundano. Vivimos un cristianismo que es uno solo. Es el que Cristo nos dice que tenemos que vivir. Entonces, hermanos, no seamos cristianos camaleones. De acuerdo al lugar nos camuflamos. Seamos todo el tiempo hijos de Dios. Seamos todo el tiempo viendo la necesidad que yo tengo como hijo. Seamos todo el tiempo sabiendo que hay una debilidad en mi vida y que necesito orar. Que me voy a enfrentar con un mundo que me va a exponer cosas
puedo ceder y caer. Por eso necesito estar velando y orando todo el tiempo. La frecuencia de la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Y ahí están los motivos cómo debemos hacerlo. Toda nuestra vida debe estar siempre presente en comunión con el Señor. Todo lo que veo y experimento en mi vida. Si experimento algo bueno, primer pensamiento, Señor Dios, tú eres la fuente de todo bien y don perfecto. Siempre estar viendo eso. Señor, te agradezco por este momento, te agradezco por esto que hice, te agradezco porque esto es tuyo, Señor. Aún como agradecemos en los alimentos. Agradecemos en los alimentos no porque la comida nos va a caer mal. Agradecemos porque es un regalo de Dios, que hoy lo tenemos. Y tal vez otro día no lo tengamos más, pero darle gracias al Señor por eso. Nuestra vida de oración es el mejor monitor, podríamos decir así. Es el mejor monitor para saber cuán profunda es nuestra relación con Dios. Si alguien quiere conocer a un cristiano, ore con él. Escuche cómo dice sus oraciones delante de Dios, para ver cómo está su relación delante de Dios. Dice Martin Lloyd-Jones, la prueba más importante de mi entendimiento sobre la enseñanza escritural es la cantidad de tiempo que paso en oración. Como la teología es en esencia el conocimiento de Dios, cuanta más teología sé, más debo procurar conocer a Dios. No hablo de conocer o saber acerca de Él, sino de conocerle a Él como persona. El objetivo de la salvación es el de acercarme al conocimiento de Dios. Si todo mi conocimiento no me guía a la oración, es porque hay algo que funciona mal. Todo conocimiento de la palabra de Dios me tiene que llevar a adorar a Dios. Todo lo que yo aprendo en la palabra de Dios me tiene que llevar a glorificar a Dios y a orar más al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ver esto tan importante. Ahí en 1 Juan 1:3, el apóstol Juan escribió: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios desea nuestra comunión con Él, y probablemente la oración es la expresión más grande de ella aquí en la tierra. Dios mismo desea nuestra comunión con Él. Él la desea, y esa tal vez sea la expresión más grande. Probablemente la oración es la expresión más grande de ella aquí en la tierra. El Salmo 55:17. Fíjense que estamos hablando del tiempo. ¿Cuál es el mejor momento para orar? Efesios 1:18 dice en todo tiempo. ¿Pero qué decía ahí David? Salmo 55:17. Dice: fíjense, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Cuándo? Entonces, aquellos que dicen, ¿cuándo tengo que orar? Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré al Señor. Y ahí dice que Él va a oír. Lucas dijo ahí en Lucas 6:12, Lucas dijo que el Señor Jesús salió al monte, dice que salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración con Dios. Él mismo era Dios encarnado. Él mismo era el verbo, la palabra. Pero al ser hombre, a estar en la condición de hombre, Él tenía que vivir como un hombre. Sin pecado, por supuesto, ¿no? Pero tenía que estar orando todo el tiempo a su Padre. Hermanos, nosotros tenemos que ver esto. ¿Queremos ser conformados a la imagen de Cristo? Tenemos que orar. Tenemos que ver esto, orar.
Los soldados cristianos han de orar en todo tiempo, dice John MacArthur, de manera que cuando empieza la batalla puedan estar listos. Toda su vida debe estar totalmente abierta a Dios. Efesios 6 nos habla de la batalla que tiene el cristiano. No podemos concebir ingresar a una batalla sin estar velando y orando. Imagínense un soldado que va a la batalla sin fusiles, sin equipamiento y va solo. No hay quien le ayude, no hay compañero que cuide sus espaldas, no está despierto, no está velando y no tiene armamento para atacar. Va a caer en cualquier momento. Como cristianos, cuidémonos de esto, porque en cualquier momento de la batalla, Satanás nos va a hacer morder el polvo. Y estemos orando. ¿Qué poder hay en la oración? Dice, debemos orar en el Espíritu, Efesios 6, 18. Esto significa que nuestras oraciones deben ser consistentes con la mente y la voluntad del Espíritu. ¿Por qué? Porque es Él el que nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26, 27. Te estoy citando. Romanos 8, 26, 27. Porque es Él que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo hacer para orar en armonía con el Espíritu? Siendo llenos del Espíritu. Siendo llenos del Espíritu de Dios. Y esto es lo mismo que ser llenos de la palabra de Dios. Es lo mismo, por eso dice Efesios 6, del 18 al 20, nosotros nos hace ver que necesitamos la palabra del Señor. En el 19 Pablo dice, y por mí, a fin de que a mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer por de nuevo el misterio del Evangelio. Ser llenos del Espíritu no es una manifestación loca que anda por ahí. Es ser lleno de la palabra de Dios. Es ser lleno de toda la Escritura, de la palabra del Señor. Ser lleno del Espíritu. También lo vemos en Colosenses 3, 16, 17, que me parece que lo puse ahí en el apunte para que después lo lean. Y es permitir que la palabra de Dios inunde cada parte de nuestro ser. Hermanos, la manera de orar, y en esto vamos a ir rápidamente porque son solamente algunos puntitos que podemos ver ahí de Efesios 6, 18. La oración vigilante. ¿Cómo dice Efesios 6, 18? Con toda perseverancia y súplica. Cristo mismo enfatizó esta importancia de la vigilancia de la oración en lo que leímos al principio, ¿no? En Lucas capítulo 18, pero también en Mateo 26, 37 y 39. Fíjense que Jesús toma a Pedro, le dice, Pedro, vení, a los dos hijos de Zebedeo, y él ahí expone una emoción. Dice, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Entonces le dijo, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Fíjense, hermanos, lo que hizo nuestro Señor. Expone lo que le sucedía, llama a aquellos que eran más cercanos a Él y le abre su corazón. Le dice, estoy triste, estoy angustiado. Quédense acá conmigo y oren. Qué bueno a veces que nos juntemos con hermanos, aunque sea de pasada, y podamos decir, hermano, mira, justo hablé con un hombre en la calle y quisiera que él conociera a Cristo. Ayúdame a orar por él. Y así espontáneamente, de estar orando. Y eso también es parte de estar vigilante, porque acá el Señor estaba pasando una prueba muy grande, estaba pasando una tentación. Recuerden que lo que Él estaba pasando en ese momento es que Él iba a tener que enfrentar la muerte de la cruz, el peso de los pecados iban a ser cargados sobre Él. Y Él tenía que beber la copa de la ira de Dios, toda hasta el final. Y estaba esa lucha, y Él necesitaba orar. La misión de Cristo fue la de sufrir y morir
por los pecados del mundo. Y entonces ahí estaba, aunque era él incapaz de pecar, sin embargo podía experimentar toda la furia de la tentación, como dice Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. Él ya había experimentado la angustia por el pecado de la humanidad, pero a medida que su crucifixión se acercaba, el dolor se volvió más intenso. Entonces él necesitaba clamar a Dios, necesitaba estar vigilante. Hermanos, recordemos que Satanás está buscando a quien devorar. Satanás va a querer hacernos caer. Satanás todavía no está encerrado. Satanás anda mirando a ver qué podemos caer. Y hay que tener cuidado. Si ignoramos las maquinaciones de Satanás, lo más probable es que nosotros caigamos. No porque Dios sea menos poderoso, sino porque Dios ya nos está diciendo, tengan cuidado, tienen que estar velando y orando, para que no caigan en tentación. Lo segundo, voy a dar dos cositas con respecto a este texto que es importante, no quiero dejar pasar de largo de la oración de Jesús. Dos verdades. En primer lugar, orar en medio de la tentación. Cuando somos tentados, tenemos que estar orando. Y en segundo lugar, someter nuestra voluntad a Él. Someter nuestra voluntad al Señor. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta este pasaje de Mateo 26, 37 al 39, de ser vigilante, persistente. Efesios 6, 18 dice, velando en ella con toda perseverancia. Perseverancia. ¿Sabe qué significa la palabra griega perseverancia? Determinación. Ser determinado al orar. Ser determinado y constante en el tiempo de determinación. Hermanos, los musulmanes tienen tanta determinación y tanta perseverancia que los cristianos a veces. Porque ellos estén donde estén, oran, no importa. Están manejando un taxi, llevando un pasajero, se paran, sacan su mantita, oran. Llego tarde al trabajo, no le importa, están orando. ¿Por qué? Por algo que ellos no creen que es una seguridad de una verdad y están adorando a algo que no es Dios. Entonces nosotros que conocemos al Dios verdadero, ¿cuánta perseverancia tenemos que tener? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar orando? Determinándonos, decir, bueno, si voy a orar todas las mañanas, voy a orar todas las noches, hagámoslo perseverantemente. Ser persistente. En Lucas 18, el 1 al 8, que lo estuvimos viendo, habla de la parábola del juez injusto. ¿Cómo era la viuda que iba a reclamarle? Quiero que me haga justicia, quiero que me haga justicia. Hasta en un punto el juez dice, es bastante molesta, ¿no? Podríamos decir hoy es pesada, ¿no? Como pide esas cosas. Se lo voy a hacer. Nosotros tenemos que ser persistentes en la oración. Y después Jesús se refiere a otra parábola también en Lucas 11, del 5 al 10, cuando habla que el hombre que golpea la puerta del dueño de la tienda para que le dé pan. Y dice, no me molestes, estoy en mi casa con mis niños, pero vuelve de vuelta y golpea persistentemente. De vuelta, vuelve. Y entonces dice que se levantó, dice, el hombre insistió, se levantó y por esa insistencia le dio el pan. Entonces, hermanos, debemos saber que somos unos necesitados de la oración. Tanto la mujer que necesitaba justicia como el hombre que fue a pedir pan tenían algo en común. Tenían una necesidad. Eran mendigos casi, estaban mendigando. Necesitamos ir delante de Dios. Señor, necesito de ti. Señor, necesito que me respondas. Necesito, Señor, estoy orando por esto específico, lo necesito, Señor.
Y Él es un Padre que escucha nuestras oraciones y nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Y como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente no quiere decir irreverentemente. Confiadamente es acercarme porque sé que Dios, como un rey, me va a escuchar. Ven a mí, pero no olvidemos la investidura. No olvidemos cómo vamos al Padre. Y miremos el tiempo que lo hacemos, la urgencia que lo hacemos. Hermanos, el Señor sabe si yo estoy apurado para ir a Él y me quiero ir enseguida y tengo que hacer ese deber de orar y de ponerme a orar porque lo hago siempre y voy mirando la hora a ver si ya me tengo que ir. Tenemos que ir a Él confiados y sabiendo que Él es el Rey del universo, que estamos delante del Rey de toda la creación. La oración específica, esto nos va a ayudar también a estar orando cuando venimos a orar acá. Pablo dijo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu. Esto es constancia y determinación. Constancia y determinación. Dios nos dice, ¿qué necesitas? Señor, tú sabes mi vida, Señor. Padre, mira, Señor, sabes cómo estoy, Señor. Pero el Señor me está diciendo, ¿qué necesitas? Sé específico. ¿Qué necesitas? ¿Estás pasando una necesidad económica? Pedime. ¿Estás pasando una necesidad física? Pedime. Sé sincero delante mío. Si Dios ya nos conoce qué queremos, ¿para qué vamos a estar dando vueltas? Seamos específicos. ¿Qué necesito? Una oración específica, tener la constancia de hacerlo y la determinación. El hombre que volvió la puerta decía, no dijo, tengo a alguien, dame algo, no, dame pan, dame comida. La viuda se acercaba al juez injusto para que le haga justicia por un tema específico. No iba y le decía, por todas las viudas de todo el mundo que estamos pasando, había una necesidad específica. Dios quiere que nos acerquemos con una oración específica, orar acerca de cosas específicas y aprender de esto, que Dios también, Dios nos contesta específicamente para su gloria. Para su gloria. No nos tenemos que jactar de nada. Si Dios nos responde, es para su gloria y porque a Él le ha placido hacerlo. Entonces, hermanos, tenemos que ser específicos, orar específicamente. Si yo estoy pasando una necesidad física, una enfermedad, orar por esa enfermedad, orar al Señor y creer que Dios va a contestar mi oración y decir, Señor, yo tengo un deseo de, Señor, que me pueda sanar. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, te pido que lo hagas. Pero, hermanos, ¿qué ha pasado? No conocimos a Dios y ¿cómo orábamos? En el nombre del Señor le hablo a la enfermedad, la echo fuera, la ato, la recontraato y la echo fuera de este lugar y a todas las enfermedades y a toda la generación y mis parientes que murieron de esta enfermedad. Y entonces no hay un conocimiento del Señor, de lo que Dios obra en su palabra, de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y si el Señor quiere tenernos así para su gloria, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que conocerlo a Él, pero a su vez tenemos que conocer que Él siempre es un Padre bueno. Él nunca va a pensar algo malo para nosotros. Hay muchas cosas, hermanos, que nos vamos a enterar cuando estemos en la presencia del Señor. No sabemos qué enfermedad tenía Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Cuando estemos allá. ¿Por qué cosas el Señor, circunstancias, no sanó a tal persona? ¿Por qué se quiso llevar el Señor a ese hermano con esa enfermedad, llevárselo para tu gloria? Sí, de algo estamos seguros, que todo es para la gloria del Señor. Y eso no altera en nada la soberanía del Señor. No va a alterar nada. Hay algo que dice Spurgeon de la oración,
no lo anoté, voy a tratar de recordarlo, pero dice algo como que la oración mueve todos los mundos cuando oramos. Pero esto no quiere decir que yo hago algo magnífico, sino que la soberanía de Dios y la creación de Dios y el conocimiento previo de todo lo que Dios está haciendo, Dios lo va a hacer. Y mi oración entra en ese movimiento que Dios está haciendo al día de hoy, y dice que la creación va a exclamar a aquel que levantó la oración a Dios. Va a decir: bienvenida oración, tú eres mi hermana, nosotros somos decreto de Dios y solamente tú eres una oración. Somos nada más que elevamos la oración delante de Dios. Lo que Dios está haciendo en su soberanía, lo que Dios está haciendo en su gracia, es por obra de Él. Y si Dios lo cumple y hallamos gracia delante de Dios, gloria al Señor. Gracias al Señor porque Él lo va a hacer. Por último, quiero citar a Martin Lloyd-Jones. Le miento, por anteúltimo. Quiero citar a Martin Lloyd-Jones. Dice: un temor mayor quita de en medio los temores menores. Y estoy aplicando este principio a la oración. Cuando esté atravesando una crisis, cuando no pueda perdonarse a sí mismo, cuando sienta pena por usted y crea que todo está en su contra, llevándole a la desesperación, uno de los mejores remedios es sentarse y decir: ¿y qué acerca de esto y aquello? ¿Qué pasa con esta persona, con los cristianos en otros países? Arrodíllese y ore por ellos, y pronto se levantará dándose cuenta de que se ha olvidado de usted mismo. Comprobará que al orar por los demás ha resuelto sus propios problemas y ha alcanzado el deseado descanso. Qué importante, hermanos, es orar por los demás, por nuestra propia vida. Pero a veces yo estoy pasando una enfermedad o un dolor o algo que Dios tiene que hacer, y orar: yo estoy pasando esto, Señor, habrá hermanos que están pasando esto en otro lado, voy a orar por los hermanos que están pasando lo mismo. Y al estar orando por ellos, tal vez nos demos cuenta que Dios ha suplido nuestra necesidad. Pero estar recordándolo, y esto es un poco lo que Martin Lloyd-Jones quería decir. Recordemos Efesios 6, 19, 22. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Hermanos, la oración también depende que nosotros le comuniquemos a otros lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, para que otros oren por nosotros. Y eso también es importante para el cuerpo de Cristo. Por eso a veces nos acercamos y decimos: hermanos, oremos por esta hermana que está pasando esta necesidad, por este hermano que está pasando esto. Comunicar eso y poder estar orando específicamente. Y ahora sí, quería estar diciendo algo que escribió Parker en un libro que en inglés es Knowing God. ¿Qué significa? ¿Lo dije bien? Conociendo a Dios. Bueno, lo dije bien, ¿no? Dice: debemos aprender a medir nuestra calidad espiritual, no por nuestro conocimiento sobre Dios, ni tampoco por nuestros dones y responsabilidades en la iglesia, sino por cómo oramos y por lo que ocurre en nuestros corazones. Creo que muchos de nosotros no tenemos la menor idea de cuán empobrecidos nos encontramos en nuestra actitud al respecto. Pidamos al Señor que nos revele nuestra verdadera condición. Y es importante esto, hermanos, estar viendo en qué condición estamos nosotros. Si simplemente estamos leyendo la palabra de Dios, estamos simplemente estudiando la palabra de Dios, no siendo obediente a ellas, no orando en el Espíritu, como dice el Señor, cómo lo tengo que hacer. Si esa es nuestra condición, pidamos perdón al Señor, vayamos a Él en oración
y que podamos estar cambiando el rumbo de lo que Dios pide que tenemos que hacer. Oremos al Señor siempre, trabajemos en esta labor, estemos con la palabra de Dios en una mano y con la cuchara en la otra. Estemos mirando la palabra de Dios y estemos trabajando en todas las labores que necesitamos ocuparnos como cristianos. Y en este punto la oración es algo principal. Alentémonos a esta tarea, a esta labor, unos a otros. Oremos. El orar, venir el domingo a la mañana un poquito más temprano y orar no es para hacerle mal a nadie, sino que es para ayudarles en esta labor, ayudarnos nosotros y poder estar orando al Señor sabiendo que Él nos va a responder. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que compartimos, este tema tan precioso, Señor, que es la oración. Señor, no es algo que podemos estudiar y dejarlo archivado en un lugar como algo que aprendimos, como una materia en una escuela, en una universidad que la estudiamos y luego la olvidamos o no la utilizamos más cuando hemos cumplido el trabajo que teníamos que cumplir. Señor, tú nos dejas la oración como algo que necesitamos cada día, cada momento, cada segundo de nuestra vida, hasta el día que tú vengas a buscarnos, Señor. Padre, reconocemos que el pecado nos va a seguir hasta las mismas puertas del cielo. Señor, reconocemos que estamos en lucha, Señor, contra Satanás. Por lo tanto, debemos velar y orar todo el tiempo. Te pedimos, Señor, que seamos constantes en esta labor. Te pedimos, Señor, que estemos atentos y vigilantes, Señor, a esto. Que podamos crecer en oración y, Señor, que podamos deleitarnos en este deber tan precioso que tenemos como tus hijos. Señor, ayúdanos y ayúdanos a motivar a nuestros hermanos que están caídos, que están debilitados. Señor, que nos continúes enseñando a orar cada día, Señor. Y te damos gracias porque tú nos asistes y creemos en la promesa que tú nos responderás nuestras oraciones conforme a tu voluntad, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en este día, para siempre, Padre. En el nombre de tu bendito